El centro de control es una herramienta que nos ofrece nuestro iPhone, el cual le podemos sacar un gran provecho. Así que empecemos. Primero que todo vamos a ir lo que es a configuraciones. Estando en configuraciones vamos a ir donde dice centro de control. Estando en centro de control vamos a activar primero que todo aquellas que son de mayor provecho. Todas estas que están en rojo son aquellas que ya están activas dentro del centro de control y esta es la que están para agregar. En este caso pues vamos a hablar de aquellas que le podemos sacar un mayor provecho. Entonces vamos a abrir lo que es el centro de control y en el centro de control vamos a encontrar todas estas funciones. Vamos a mantener presionado donde aparece lo que es la red Wi-Fi, el Bluetooth. Manteniendo presionado automáticamente nos va a aparecer el indicador si el Bluetooth está activo o no, la red Wi-Fi a la que estamos conectados, compartir por iDrop, modo avión, datos de celular y compartir por internet. Y si mantenemos presionado donde se encuentra la red Wi-Fi, automáticamente nos va a aparecer toda la red Wi-Fi que se encuentra disponible y la cual nos podemos conectar. Si mantenemos presionado nuestro Bluetooth, nos va a permitir visualizar aquellos accesorios vía Bluetooth que nos podemos conectar y que también ellos se encuentren activos. También nos da la opción directamente de compartir internet y si le damos donde dice iDrop nos va a aparecer la opción de no recibir o recibir de solo contacto o estar visible para cualquier dispositivo por un tiempo de 10 minutos. También donde se encuentra el reproductor, si mantenemos presionado automáticamente nos va a aparecer el historial de los últimos álbumes que hemos escuchado. Claro está, desde la app de Apple Music. Este histórico no nos va a aparecer con ninguna otra aplicación, es decir, con Spotify o YouTube Music o Amazon Music no nos va a aparecer. Acá encontramos también lo que son los enfoques. Desde acá podemos activar lo que es no molestar, trabajo, sueño al volante y si le damos en más podemos agregar otros enfoques que nos van a servir de acuerdo a nuestra necesidad. Si mantenemos presionados sobre donde aparece el brillo de la pantalla, podemos desde ahí activar o desactivar el modo oscuro. Podemos activar Night Shift, que es una luz cálida, que es como de color amarillo, que nos permite no generar un cansancio visual. Esto más que todo cuando son en horas de la noche. Y el True Tone, que nos sirve para que la calidad de la imagen se adapte a las condiciones de luz en la que está expuesta la pantalla de nuestro teléfono. Claro está, esto es diferente al brillo de pantalla. También desde acá, cuando mantenemos presionado sobre la linterna, nos va a permitir graduar el grado o la intensidad de la luz que esta nos permite dar. Encontramos también el temporizador. Si mantenemos presionado desde acá también nos da un tiempo de cuenta regresiva directamente desde un máximo de 2 horas hasta un mínimo de 1 minuto y después solamente darle a iniciar y desde acá podemos controlarlo. También tenemos el apartado de la cámara. Manteniendo presionado en la cámara automáticamente nos da la opción de poder tomar directamente una selfie, un video, un retrato o una selfie en modo retrato. El ahorro de batería aquí ya lo conocemos. Acá donde aparece una orejita, si mantenemos presionado nos va a permitir diferentes tipos de ruido y la intensidad del ruido. Ahí encontramos ruido de océano, lluvia, arroyo y esto solamente va a funcionar si tenemos unos auriculares conectados a nuestro iPhone. Y te aclaro, con cualquier tipo de auriculares te va a funcionar. En la calculadora, si mantenemos presionado desde acá vamos a poder copiar el último valor o el último resultado histórico que tengas de dato en la calculadora. Manteniendo presionando sobre el icono de la casa te va a aparecer la opción de todos los dispositivos que tienes en tu hogar que puedes controlar a través de tu iPhone. Pero si tienes una casa domótica le vas a sacar un gran provecho a esta aplicación. Encontramos lo que es accesibilidad. Manteniendo acá presionado podemos activar o desactivar el Assist All, leer pantalla en voz alta o el zoom. Pero esto de accesibilidad o funciones rápidas de accesibilidad solamente la puedes agregar desde configuraciones. Vámonos a ir a lo que es a configuraciones. Estando en configuraciones nos vamos a ir lo que es accesibilidad y empezamos a bajar y después nos vamos a ir donde dice funciones rápidas. Aquí vamos a agregar la que consideramos necesaria para que se visualicen desde ese acceso directo. Yo tengo lo que es Assist All, leer pantalla en voz alta y el zoom. Pero ustedes, de acuerdo a su necesidad, agregan aquellas que consideren necesarias. También tenemos lo que es el código QR. Acá presionarlo solamente nos va a dar la opción de leer un código QR. Acá no vamos a poder tomar fotos ni nada de eso, solamente nos permite adicional pues activar la linterna para que el lente pueda visualizar mejor ese código y leerlo con mayor facilidad. También tenemos la lupa, que en la lupa encontramos algo muy práctico y es que al activar la lupa nos va a permitir generar un zoom bastante considerable donde se va a poder contemplar gran información de manera detallada sin perder calidad. También tenemos lo de las notas. Cuando mantenemos presionado sobre las notas desde acá, desde la pantalla de inicio, vamos a poder generar una nueva nota, una nota de lista de control, una foto nueva para que quede en la app de nota o hacer un escáner de una vez de algún tipo de documento y que automáticamente quede en nuestra app de notas. También donde aparece este icono con 2 letras A, mantenemos presionado y acá nos va a permitir cambiar o graduar el tamaño del texto. Es decir, si deseamos que nuestro texto en pantalla se vea un poco más pequeño,
pequeño, se vea más grande, depende la visibilidad o el problema de visión que podamos tener, esto nos puede servir, nos puede parecer muy, pero muy útil. Y tenemos otra que aparece un candadito, en este momento aparece desactivado, vamos a activar este candado, vamos a ir a configuración, estando en configuraciones nos vamos a ir nuevamente a lo que es a accesibilidad. Estando en accesibilidad nos vamos a ir donde dice acceso guiado, que es este acceso guiado. ¿Para qué nos sirve? Ya se van a dar cuenta la función que nos permite. Mantenemos presionado en el candado después de tenerlo activado y acá automáticamente ese acceso guiado lo que nos va a hacer es generar un bloqueo sobre alguna aplicación que tenemos abierta. Vamos a hacer el ejemplo, voy a abrir en este caso la app de nota, me voy a ir a acceso guiado, voy a mantener presionado y automáticamente me va a aparecer esto, me va a decir acceso guiado, ¿quieres cancelar o iniciar? Vamos a darle en iniciar, me va a pedir el código de seguridad para poderlo activar y automáticamente voy a poder navegar dentro de esta aplicación, pero no me voy a poder salir de ella. Es decir, aún así quisiera salirme de alguna manera, no lo voy a poder realizar. Aún así, si se dan cuenta en la pantalla, quisiera salirme de esto, no puedo realizarlo. La única forma es manteniendo presionado 3 veces el botón de encender o apagar la pantalla. Lo presiono 3 veces y automáticamente él se va a salir del acceso guiado y nos va a pedir el código de seguridad para podernos salir de ahí. Le vamos a dar finalizar. Esto de pronto para qué nos sirve, de pronto para tener un control sobre alguna aplicación. Si eres de lo que de pronto quieres prestar tu celular a alguien, pero que esa persona solamente interactúe con cierta aplicación y que no quieres que se salga para mirar otras cosas, te va a servir y te va a ser muy útil. Y también tenemos el de grabar la pantalla, que en este momento lo estoy usando. Si mantengo presionado sobre el de grabar la pantalla, me va a aparecer la opción de Facebook, Instagram y Telegram y TikTok. ¿Qué pasa con esto? Antes de dar grabar pantalla y le doy donde dice, un ejemplo, le doy donde dice Instagram, en este caso no lo voy a dar porque automáticamente me detiene la grabación que estoy haciendo, me va a dar la opción de grabar pantalla, pero de una vez transmitir esa grabación por medio de la red social que haya elegido, sea Instagram, sea Facebook, aquí aparece Telegram y WhatsApp, pero les soy franco, no sincroniza muy bien. Espero que esta información les haya sido muy útil y nos vemos en un próximo video.